El Tolima Grande ha sido considerado culturalmente un solo territorio. Aunque nuestro invitado de hoy, Berur Sánchez Suárez, nació en Pitalito, Huila, es parte de los escritores del Tolima. Su obra, más de una veintena de libros publicados en editoriales españolas y de Colombia, más su trabajo como pintor, investigador, periodista cultural, fue hasta presidente de la Academia de Historia del Tolima, lo convierten en una figura emblemática, pero en particular por su trabajo narrativo, en una de las figuras significativas de la literatura colombiana después de la generación de Gabriel García Márquez. Estamos en la hacienda Jacaranda, en Alvarado, Tolima, todo este territorio escenario de las luchas del general Tulio Varón, quien peleó en la Guerra de los 1000 días, precisamente uno de los protagonistas de su novela Buen Viaje General. Conversaremos con él, desentrañaremos parte de su historia, de su vida, de su literatura y de los trucos para el oficio de escribir, tanto acá como en Ibagué, donde ha fijado su vida y sus sueños. Nací para la gloria. Hay un momento en el combate en que pierdo toda sensación de realidad y poco me importan las cabezas que vuelan detrás del grito, unidas por un segundo al tronco a través de un hilo imperceptible de sangre que luego se abre en gotas hacia todos lados. Y es entonces cuando ya no puedo precisar cuál pudo ser el resultado de haber atravesado esos cuerpos que sobrepasamos, pues en ese momento solo hay un pensamiento acuciante, ineludible: o mato o me matan. En esta finca, La Jacaranda, ubicada en el municipio de Alvarado, comencé a escribir la novela Buen Viaje General. Un sitio que afortunadamente está enclavado en el territorio que fue el escenario de su gesta militar y guerrillera de parte del general Varón. O sea, estamos ubicados cerca de Piedras, el municipio que contiene a Doima, donde nació Tulio, y donde él tuvo su pequeño ejército con el cual combatió durante la Guerra de los 1000 días. Una noche, Gloria Díaz Salón, mi señora, nos sugirió que hiciéramos un ritual porque se acercaba el nuevo año, porque había que ubicarnos en la tierra y recibir los influjos. Entonces, en ese ritual, vi que esa era la oportunidad de crear un momento en que el fantasma del Tulio Varón llegaba, aprovechando esa citación, ese ritual, para empezar a exigirme la historia de su vida. Cuando me enfrenté a la escritura de la novela, quería que el cuento y la historia del Tulio Varón no se contara como ya todo el mundo la conoce. Entonces partí de un hecho que parece simple, pero que para mí fue importante. Tulio Varón fue asesinado, fue muerto, borracho. O sea que él no supo qué pasó con su columna guerrillera. Entonces ese pretexto es el que el fantasma ingresa a la novela y me pide que le cuente lo que pasó. En ese momento estructuro que él debe hablar con su propia voz, contar lo que siente del mundo y lo que está pasando, y por otro yo investigo en los documentos, en libros, en todo lo que se me presente, para poder ir contándole a él ficticiamente todo lo que pasó. Entonces, así se estructuró la novela, con un primer plano que es en la finca La Jacaranda, esta finca donde empieza el ritual y se continúa a lo largo de la novela esa presencia de la familia y esa presencia del individuo que es el que va a narrar la historia de Tulio Varón. Por estos llanos del Tolima cabalgó el general Tulio Varón con sus guerrilleros, persiguiendo enemigos y siendo perseguido. Y por este mismo camino, el general Tulio Varón subió a Ibagué a tomarse la ciudad. Desgraciadamente se emborracharon en el Papayo y subió al centro de la ciudad pensando que había triunfado al tomarse la ciudad. Fue mentira.
Él fue asesinado ahí por un francotirador. Eso lo cuento en mi novela Buen Viaje General, sobre la guerra de los 1000 días. Con la novela Buen Viaje General, Ben-Hur Sánchez Suárez termina su trilogía de novela histórica. Aquí vemos a Sánchez como un iconoclasta de la historia. Utiliza una gran bibliografía historiográfica, una amplia bibliografía, por lo demás muy poco conocida en nuestro medio, y la utiliza con los recursos novelísticos para crear sus mundos de ficción. Aquí nos presenta los personajes de la historia, los variados personajes de la historia, con sus voces para marcar la cosmovisión que tienen cada uno de ellos, de tal forma que se convierte en un iconoclasta de la historia y termina bajando esos héroes de su pedestal y poniéndolos en su nivel. Yo desde niño quise ser pintor. Cuando me trasladé a Bogotá, lo primero que quise fue estudiar pintura. Y por eso me inscribí en la Universidad de los Andes, donde el maestro Roda fue uno de mis maestros, un gran pintor. Pero era mejor maestro o mejor enseñador Augusto Rivera. Ellos me dieron las indicaciones, me confirmaron que lo que me había enseñado mi padre era muy importante para ser pintor, y así arranqué. En mi pueblo yo escribía y pintaba al lado de mi padre. Mi padre me enseñó las primeras letras, digamos así, de la pintura. Y en ese tiempo yo escribía y pintaba con él. No había ninguna diferencia. Cuando quería pintar, pintaba. Cuando quería escribir, escribía. Pero después la sociedad me obligó a escoger entre pintar y escribir. ¿Por qué? Por la especialización. Me decían que si hacía las dos cosas podía ser un mal pintor y un mal escritor, entonces que tenía que escoger. Por eso abandoné la pintura durante unos años para dedicarme a la literatura. Me sentía muy mal y retomé la pintura después para sentirme completo. Yo sabía que muchas cosas las podía pintar y otras cosas las tenía que escribir. Mi reencuentro con la tierra, o sea, el Tolima, fue el reencuentro también con la pintura. Digamos que el clima, que la luz, que el color de Ibagué me incitaron a pintar de nuevo. Y retomé con toda el ansia pintar, pintar y pintar. Tanto que temas como los matachines se convirtieron en parte de mi trabajo. Descubrí ya a esta edad que ser pintor y escritor no hay ninguna barrera entre los dos, que puedo volver a ser niño y pintar cuando me dé la gana y escribir cuando me dé la gana. Trabajé el collage. De pronto descubrí de nuevo el collage como si fuera un elemento nuevo. El collage en sí mismo forma una nueva figura, pero cada retazo, cada pedazo, cada recorte funciona como en sí mismo con su color original. Yo lo que hago es recortar y pintar. Entonces es un poco diferente el collage, aunque son cosas pegadas unas con otras. Esta fue una serie que hice recién llegué a Ibagué, recién retomé la pintura, que trabajé con periódicos y cartones. La obra novelística de Ben-Hur Sánchez Suárez es una lucha tenaz y permanente contra el olvido, como debe hacerlo siempre la gran literatura. Sus personajes van a estar allá solitarios y huérfanos de amor,
al estilo de lo que ocurre en su novela La Solterona, o por el contrario, quienes lo encuentran así sea de manera tardía y por correspondencia, tal a lo narrado en Victoria en España. La historia no le es ajena. El Frente Inmóvil o Buen Viaje General sobre el general Tulio Varón de la Guerra de los Mil Días están allí retratados, buscando despejar enigmas que estaban ocultos y sin los cuales uno no se explica muchos de estos fenómenos. Ben-Hur Sánchez tiene una obra novelística que aclara y recupera parte importante del país. Uno de los primeros ensayos que escribí se refería a la violencia en la literatura colombiana. Lo hice porque era importante descubrir cómo la misma literatura de la violencia evolucionaba de un testimonio cruel y muy cercano a los hechos a una novela que se hacía artística, más literaria que testimonial. Entonces, ese era mi propósito con ese ensayo. Dividir la literatura de la violencia, o que se llama de la violencia, en tres estadios. El primero, que hace referencia al testimonio directo, obras que quedaron referenciales simplemente, un inventario de masacres, y una segunda que intenta ser literaria para desembocar en una tercera que es totalmente literaria. Pongamos ejemplos del segundo nivel, del primer nivel. Empecemos con el primer nivel. Hablemos de Viento Seco, una novela testimonial. Del segundo, hablemos de Caballero Calderón. Y del tercero, por ejemplo, hablemos de El Jardín de las Weisman, que ya es una elaboración artística donde la violencia no es la crueldad, sino el amor. Pero mis novelas y mi temática de la guerra no es de esa guerra ni esa violencia, sino posterior. Empezando porque en El Cadáver, por ejemplo, que sería el texto más significativo de lo que es la parte de la violencia en mi literatura, no es sobre un guerrillero que aparece el cadáver y alrededor de él gira todo la trama y todo el texto de la novela. El héroe político de mi padre, Reinaldo Matiz, un radical, que fue asesinado en Neiva en la década del 20, no se conocía de él casi nada, y yo lo tenía presente porque mi padre hablaba mucho de ese personaje. Sucede que salió una biografía y de inmediato sentí la necesidad de escribir sobre él, de recuperar su vida. Difícil encontrar su pensamiento, pero investigando en revistas, en libros y la ayuda de algunos periodistas, pude redondear el pensamiento de Reinaldo Matiz. Pero mi coartada no fue contar la historia que ya todos conocían, un héroe que era el nombre de escuelas, de barrios, de colegios, sino hacer una historia que fuera también verosímil, pero distinta. Entonces lo que hice fue contar la historia a través de la memoria del asesino. Parece increíble, pero el asesino es quien cuenta la verdadera historia de Reinaldo Matiz. Mi novela El Cadáver es uno de mis libros más queridos. Cuando yo me vine de Pitalito a Bogotá, resulta que vi que el pueblo se quedaba quieto, que no progresaba, que no seguía hacia adelante. Y era lógico, porque el pueblo que yo guardé en la memoria no cambió para nada. Entonces, paradójicamente, yo quería que se moviera, y para que se moviera, entonces tenía que presentar en la novela un pueblo estático, lleno de hastío, falto de progreso, con un pueblo que quería progresar, pero que el pueblo no progresaba. En la coartada que busqué para escribir este ambiente fue las campanas de la Torre de San Antonio. Las campanas de la Torre de San Antonio en la novela se grafican, se escuchan permanentemente
entonces eso da la sensación de hastío, como que el tiempo no avanza, como que no existiera ese progreso, y sin embargo, ese progreso es el que trae el cadáver de Jacinto, que da título a la novela. El primer libro que leí del maestro Benhur Sánchez Suárez fue La solterona. Este libro me pareció interesante ya que muchos escritores tocan el tema de los sentimientos de la mujer y lo abordan. Las mujeres escritoras colombianas muy poco escriben sobre ellas. El escritor Benhur Sánchez Suárez aborda el tema de la mujer y sus sentimientos y te toca como mujer las fibras. ¿Cómo será que llegó el punto que yo leí este libro y dije, no me puedo quedar solterona, no quiero ser una mujer más de las solteras que hay en este país? Como escritor pienso que he creado un universo ficticio para dominar el universo real. Más o menos procedo como los artistas primitivos que dibujaban el animal para dominarlo y cazarlo después. Así me sucede con muchos de mis libros, como La solterona, por ejemplo, que es un personaje que surge de una realidad presente cuando una compañera de trabajo me mostraba sus actitudes, y un universo anterior de mi infancia con mis tías solteronas. Entonces hago un híbrido para crear un personaje. De esa manera estoy dominando esa realidad para sentirme seguro de la vida que llevo y del mundo que habito. Hay dos novelas interesantes que se complementan y que nos podrían servir para una tesina, que es La solterona, una mujer que cuenta desde un monólogo interior su soledad en los finales de los 60, y Victoria en España, que también es una mujer que cuenta su soledad cuando llega a España, pues una agencia le ha conseguido su prometido, llega a España y allá, leyendo un libro, esa intertextualidad cuenta su vida como mujer soltera que quiere establecerse definitivamente con este hombre llamado Andrés. 47 años después de haber escrito La noche de tu piel, descubro que La noche de tu piel es una venganza. Y lo digo porque la persona que me contó cuando yo estaba niño, un compañero de escuela, que era negro, llamado Nelson, me contó la historia del chalán, de su padre. Entonces me quedó grabada y yo decidí escribir esa historia. Ahora descubro que Nelson no me contó una historia real, sino que él se la inventó para contármela, porque de alguna manera él quería pagarme ciertos favores que le había hecho como estudiante, de hacerle las tareas, por ejemplo, y entonces ese fue su pago. Me parece increíble que haya partido de una mentira para hacer una obra que para mí es fundamental en mi trabajo literario. También me puede suceder con otras obras como El Frente Inmóvil, donde es la familia la que toma fuerza y se incorpora a la novela. Es decir, un tío que fue veterano de la guerra con el Perú, que es el que yo retomo para que cuente la historia, y un héroe que para mí era falso y quería demostrar que lo era a través de documentación y a través de contar la historia de Cándido Leguízamo. Mi familia ha sido muy importante para mi vida artística y literaria. No solamente porque ellos me estimularon a seguir en la literatura y en la pintura, sino porque parte de ellos son protagonistas de mis libros. Mi padre, que fue mi maestro, cuando él murió me dije, no puede ser que su vida pase en vano, entonces hay que consignarla en un libro. Y escribí la novela Memoria de un instante. Mi tío Julio César, que fue veterano de la guerra con el Perú, y ahí está con el uniforme, el de la mitad, hace parte del libro El Frente Inmóvil, o mejor, se convierte él en el personaje principal porque es quien cuenta todo ese conflicto. Eso de parte de
un tío que después se volvió millonario y vivió en Venezuela y hizo su vida, que está contada en esa obra. Mis hijos han sido muy importantes también para mi vida literaria. Gonzalo, el mayor, Gisela, la del medio, y Alejandro, el menor, el único que ha sido artista, pero todos han contribuido no solamente porque me leen, es decir, como lectores de mi obra, sino porque me han estimulado a seguir escribiendo. Creo que de los personajes de mi papá hay muchos que se parecen a mí. De hecho, hay uno en donde también es un ingeniero mecánico. Mi papá es mi gran influencia y eso es inconsciente y ahora es muy consciente en la medida en que ya me he dado cuenta, por lo que he vivido ya muchos caminos que pues mi papá pasó en su época de pintor. Y tal vez la cosa que más me interesa a mí en la vida creativa de mi papá es la pintura. Mi papá no es una influencia, sino es una inspiración. Sus obras, lo que pinta y lo que hace todos los días es un apoyo incondicional para mí y para mis hermanos. Y eso hace que nosotros crezcamos todos los días con una sola palabra que dice, o simplemente las obras que lanza o las cosas que hace a diario nos enseñan mucho y nos hacen crecer en un mundo absolutamente diferente al de los demás. En las ruinas de esa casa, oculta por enredaderas, jugábamos a ser pistoleros del oeste los muchachos de entonces. Henry tenía el sombrero del héroe, las palabras en inglés de la última película y la voz justa del disparo. Trepábamos los muros de adobe con sigilo y de repente un muerto de mentiras se desplomaba en los matorrales y espantaba a las moscas, los saltamontes y a unos cuantos pájaros. Me fascinaban las ruinas de esa casa que hoy no existe, como existen poco de lo que fueron mis calles en Laboyos. Ahora otros pistoleros en calles parecidas juegan a la muerte. Hemos estado con el escritor Benhur Sánchez Suárez. Benhur Sánchez, artista polifacético, pintor, esencialmente novelista, pero también autor de libros de cuentos, investigaciones académicas, ensayos históricos y periodista cultural, pertenece a la generación posterior a Gabriel García Márquez, que ofrece nuevas versiones sobre la realidad colombiana para América Latina. Aquí, desde el Museo de Arte del Tolima, al cual Benhur Sánchez ha estado vinculado, los invitamos a presenciar la vida y la obra de otro artista en palabra viva.